damos cuenta de que Dios permanentemente nos está haciendo regalos. Nos está dando una cantidad inmensa de regalos. Son tantos los regalos que ya casi pasan inadvertidos sobre nuestra vida. Uno de esos tantos regalos que hemos recibido de Dios es la creación, la naturaleza, el universo, el mundo, como lo queramos llamar. La creación es un regalo que experimentamos en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento. Cuando analizamos la historia de la creación tal como nos narra la palabra de Dios, entendemos que la historia de la creación nos enseña acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. De Dios entendemos que Él es creativo, que es diferente a su creación. Y finalmente entendemos también que experimentamos que Él es eterno y que Él controla toda la creación. También aprendemos de nosotros mismos, ya que Dios decidió crearnos, somos valiosos entonces ante sus ojos y somos más importantes que el resto de la creación. Un regalo muestra lo que el que da el regalo es. Si usted dice, fulanito es pichirre, le van a preguntar, ¿y cómo lo sabes? Y le va a responder, porque me ha tocado varias veces en el intercambio de regalos. Si dice, fulanito tiene mal gusto, ¿y cómo lo sabes? Porque me ha dado varios regalos. De modo que podemos conocer la persona que regala a través de sus regalos. La creación es uno de los mayores regalos de Dios para nosotros. Y también nos permite conocer a Dios tal y como Él es. A través de la creación Dios se revela o Dios revela su poder. A través de la creación Dios revela su poder. Dios es el creador de todo lo que existe. Las Escrituras dicen, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Y el verbo que se usó para traducir como creó es el verbo que en hebreo, en el original, es bará. Y bará es la expresión que se ha reservado solamente para hablar de la creación cuando la creación es de Dios. Cuando hace referencia a una actividad creadora propia, única y exclusiva de Dios. Así que casi hasta pudiéramos decir que cuando se dice Dios creó, Dios vará el cielo y la tierra, es casi redundante, porque el vará es la creación divina, referido exclusivamente para Él. Dios lo creó todo de la nada. Antes de que Dios realizara su actividad creadora, nada existía. Dios es el creador, es único y exclusivo. Dios no necesitó una materia previa para crear nada. Un profesor de la universidad me preguntó hace casi 40 años, si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? Y yo le respondí, si el Dios eterno necesitaba ser creado, entonces no sería Dios. La creación fue perfecta, armónica. La creación de la naturaleza y el universo, con todas sus formas de vida, con todas esas leyes naturales, nos muestra el poder de Dios. El apóstol Pablo expresó la misma idea con estas palabras. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Pablo está diciendo que conocemos a Dios a través de la creación. Conocemos el poder de Dios a través de la creación. Pero esa creación que muestra a Dios y muestra su poder, establece en nosotros un sentido de responsabilidad particular, individual. Pablo dice, así que esa gente no tiene excusa. No hay que conocer mucho de la palabra de Dios.
Basta con ver la creación para que entendamos que somos responsables ante el Creador. El disfrutar de todo lo creado, con todas sus maravillas, sus leyes físicas, sus leyes naturales, todas perfectas, son muestras también del poder del Creador. Solo el Todopoderoso podría hacer de la nada el universo tan perfecto como lo tenemos hoy día. Pero entendamos que ni el libro de Génesis, ni otros pasajes bíblicos que hablan de la creación como Job, Salmo, Colosenses, Romanos, Apocalipsis, pretenden mostrarnos cómo Dios creó todo, sino mostrarnos el poder del Creador y enseñarnos que la existencia de la criatura es dependiente en su totalidad del Creador. Fuimos creados de manera perfecta por Dios, ahora somos responsables frente al Creador. La creación no solo nos muestra el poder de Dios, sino que también nos muestra su gloria. Exactamente cómo creó Dios el mundo. Este sigue siendo un gran debate. Este asunto se debate muchísimo. Algunos dicen que hubo una repentina explosión y el universo apareció. Otros dicen que Dios inició el proceso y que el universo evolucionó, o por lo menos una gran cantidad de especies, tanto vegetales como animales, evolucionaron a lo largo de miles de millones de años. Casi cualquier religión antigua tiene un libro en el cual cuenta su propia historia para explicar cómo llegó a hacerse el mundo. Y casi todos los científicos tienen, aunque sea una teoría o una opinión, en torno a cómo fue el origen del universo. Pero solamente la Biblia nos muestra a un Dios supremo que creó la tierra por su gran amor y que dio a toda la gente un lugar especial dentro de la propia creación. Nunca sabremos todas las respuestas de cómo Dios creó el mundo, pero lo que la Biblia nos enseña con toda claridad es que Dios sí creó el mundo. ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios crear el mundo? Hay dos puntos de vista bíblicos respecto a los días de la creación. Uno, que cada día fue un periodo literal de 24 horas. Y el otro, que cada día es un periodo indefinido que pudiera ser hasta millones de años y que pudiera representar alguna de las eras geológicas. La Biblia no aclara cuál es la teoría correcta. Pero la pregunta real no es cuánto tiempo le tomó a Dios crear, sino cómo lo hizo. Y entendemos que Dios creó al mundo de una manera ordenada. No creó a las plantas antes de la luz. Creó primero la luz para que las plantas después pudieran alimentarse de la luz. Creó al hombre y a la mujer como seres singulares que se complementan y que son capaces de comunicarse con el Creador. Entonces, el punto importante no es cuánto tiempo le tomó a Dios crear el mundo, así sean unas pocas horas o hayan sido miles de años, sino que lo creó tal y como Dios quiso crearlo. La creación es una obra perfecta de Dios y Dios la hizo como Él quiso hacerla. La perfecta creación divina no puede tener otro propósito que mostrar la gloria de Dios. Dios no creó el mundo o el universo porque necesitaba añadirse algo más a lo que Él como Dios era. Él lo hizo para su gloria. Por eso dice el salmista: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. La creación fue hecha para la gloria de Dios, no por una necesidad particular o personal de Dios. Pero el hecho de que nosotros seamos creación de Dios, que estemos dentro de la propia naturaleza, demanda entonces un compromiso y una responsabilidad. Somos la máxima criatura de la creación. Y si somos la máxima criatura de la creación, y la creación es
para la gloria de Dios, nuestra vida y lo que hagamos con ella tiene que ser para la gloria del Creador. Usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Y esto acarrea un profundo compromiso de mayordomía, de administración de nuestros días, de administración de nuestra vida, nuestro tiempo, de administración de la naturaleza. Así que un verdadero creyente, un hombre y una mujer que tienen cimentada su fe en la palabra de Dios, no cuida la naturaleza o la creación porque puede arruinar su hábitat. La cuida porque él fue creado para la gloria de Dios y es responsable ante el Creador por la propia creación que Dios le dio para administrar. La creación también nos muestra de Dios su sabiduría. Nos muestra la sabiduría divina. La creación fue algo perfecto, sin falla alguna. Dios no creó primero los animales y las plantas y luego el oxígeno. Tampoco creó primero al hombre y después veía de qué iba a comer el hombre. Hubo un orden perfecto en la creación. El autor del libro de Génesis dice: y vio Dios que lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Dios se evaluó su obra creadora. El Dios perfecto, omnisciente, que todo lo conoce, que todo lo sabe, se hizo una evaluación. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y todo lo que hizo era bueno en gran manera. Dios se hizo un examen y se puso 20 puntos en la creación. Todo era perfecto. Esa perfección creadora de Dios muestra no solo el poder y la gloria de Dios, sino también su incalculable sabiduría. Quienes no creen en la creación divina, o quienes creen en la creación divina, pero son también evolucionistas, es decir, creen que Dios creó el comienzo de las cosas y que posteriormente las cosas fueron evolucionando hasta alcanzar los estadios de vida que tenemos hoy. Cualquiera de los dos tienen que aceptar dos razones o dos condiciones muy profundas. La primera, el lenguaje que usó el Señor para mostrar la creación, para enseñarnos cómo fue creado el mundo, fue un mensaje perfecto para ser comprendido por todos los perceptores, todos los oyentes del tiempo mesopotámico en el cual el Génesis fue escrito. Es decir, no utilizó un lenguaje científico, no utilizó un lenguaje figurado, no utilizó un lenguaje teológico, usó un lenguaje sencillo, de fácil comprensión. La segunda cosa que deben admitir es que la narración de la creación, la forma como Dios narra la creación, es científicamente inquebrantable. Ningún científico puede cuestionar el orden en el cual la Biblia manifiesta que fue creada la naturaleza, que fue hecha la vida. Un orden perfecto. De manera que aún los más escépticos tienen que admitir, quieren aceptar la perfección en el orden de la creación. Y esto entonces nos recuerda lo afirmado por el autor del libro de los Proverbios. El Señor fundó la tierra con sabiduría y estableció los cielos con inteligencia. El Señor fundó la tierra con sabiduría, no al azar, no fue una explosión, no fue un hecho fortuito de la historia de la humanidad. Lo hizo en base a su profunda y extraordinaria sabiduría. Lo hizo con inteligencia. La creación entonces muestra con toda precisión y con toda claridad la sabiduría y la inteligencia del Creador. No hubo imperfecciones, no hubo maldad en la creación. Todo fue hecho como demostración de la inmensurable y divina sabiduría del Eterno. Por último, podemos decir que la creación muestra de Dios su amor
La creación muestra de Dios su amor. Dentro de la perfección de la creación, Dios estuvo, o dentro de la perfecta creación de Dios, estuvo el placer de escoger a quién o quiénes iban a administrar esa creación. ¿Quién iba a velar por esa obra perfecta que él había hecho? No le encargó a los ángeles u otros seres espirituales. No comisionó a los extraterrestres, sino que habiendo visto que todo lo que había hecho era perfecto, se lo encomendó a los hombres. Nos encomendó a nosotros esa creación. Dice el autor del libro de Génesis: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Le encargó al hombre el cuidado de la creación. Dios comisionó al hombre ser el mayordomo del ecosistema. Es esa nuestra responsabilidad. El deterioro de la naturaleza no es culpa ni responsabilidad de Dios, sino de los hombres a quienes Dios le encomendó esa tarea. El teólogo y biólogo español Antonio Cruz menciona 4 ecopecados o pecados ecológicos de la humanidad. En su libro La bioética cristiana, Antonio Cruz dice: si la naturaleza fue creada perfecta por Dios y el hombre es el administrador creado por Dios, entonces lo que ha ocurrido en el deterioro de la naturaleza es responsabilidad impropia de la desobediencia del ser humano, de las acciones del ser humano. Y Antonio Cruz dice que hay 4 ecopecados o pecados ecológicos. Y dice: el primero, la contaminación de la biosfera. El segundo, el agotamiento de los recursos naturales. El tercero, la explosión demográfica. El cuarto, la carrera armamentista. 4 pecados del ser humano contra la creación de Dios, contra la naturaleza. Esos 4 ecopecados nos hacen responsable a todos, bien sea por comisión o por omisión. O sea, usted tal vez cometió alguno de esos pecados: contaminación, agotó los recursos naturales, explosión demográfica, o guardó silencio frente a la carrera armamentista. El capitalismo perverso, con su expansión industrial y su afanoso deseo de lucro desmesurado, arruina la capa de ozono, contamina las grandes ciudades. Pero tampoco podemos pasar por alto la carrera armamentista, los ensayos de armas nucleares, los de armas químicas y biológicas que han destruido la naturaleza. Las guerras por el control del poder político en América Latina, cómo la guerrilla destruye las selvas colombianas. Las guerras en Asia y África por el control político están destruyendo la naturaleza perfecta creada por Dios. Por eso el salmista nos recuerda: tú has creado a los seres humanos casi como dioses y los has llenado de honor y gloria. Los has puesto al cuidado de todo lo que creaste. Pusiste todo bajo sus pies. Toda la creación está bajo los pies de usted y de mí. De modo que cuando analizamos en el contexto y analizamos la creación bajo la teología bíblica, nosotros podemos decir que la Biblia no sacraliza la creación. Para el creyente en la palabra de Dios no puede hablar de la madre naturaleza, no puede hablar de la madre tierra. Ese no es el estado en el cual ellos pueden hablar con certeza a través de la palabra de Dios. Eso es propio de las religiones panteístas. Lo que sí enseña la Escritura es que somos creación de Dios y que debemos respetar el conjunto de la creación porque pertenecemos a ella.
La Biblia dice que Dios había hecho, o que lo que Dios había hecho era muy bueno. Usted es parte de la creación. Y Él está complacido por la manera como lo creó. Si en ocasiones usted se siente carente de valor o que vale poco, recuerde, Dios lo creó a usted por una buena razón. Usted es valioso para Dios. Usted es su instrumento para el cuidado de su creación perfecta, sabia. Usted es sujeto del amor de Dios. Dios lo creó a usted porque le ama. Lo creó para que usted administre la naturaleza que Dios creó de manera perfecta. Pero lo que realmente destruyó esa perfecta creación fue la desobediencia del hombre. El hombre desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios, arruinó la creación y arruinó su vida. La destruyó, separándose de Él. Porque la Biblia dice que Dios es santo y que el pecado nos separa de Él. De manera que la desobediencia, que es pecado, nos ha separado de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado destruye el ecosistema. El pecado destruye la naturaleza creada por Dios. Lo ha arruinado todo lo perfecto que hizo Dios. De modo que en esta tarde tú tienes la oportunidad de restablecer esa perfecta comunión con el Creador si confiesas delante de Él tu desobediencia. Si confiesas tu pecado delante del Dios perfecto, del Dios creador, Dios entonces perdonará tu pecado, te hará una nueva persona y podrás disfrutar de mejor manera la creación perfecta que Dios ha hecho para que tú la gobiernes, para que tú la administres, para que tú seas su mayordomo.